desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Nada de lo que está ocurriendo hoy, nada. Y nada de lo que ocurrió ayer en su vida tomó a Dios por sorpresa. Y Dios preparó un camino. El éxito suyo y el éxito mío es que podamos caminar en el mayor nivel de exactitud que podamos en esas obras. Efesios dice que Dios nos bendijo con toda bendición. ¿Cuántas bendiciones? ¿Dónde? En lugares celestiales en Cristo. Fíjese bien, las bendiciones están en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y nosotros fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús. Entonces las buenas obras suya y mía que Dios preparó de antemano están en Cristo. Y la provisión para esas buenas obras que Dios preparó de antemano para usted y para mí están en Cristo. El éxito del hombre es entender esas buenas obras que Dios preparó de antemano en Cristo, y que nosotros desde esa posición podamos ver las bendiciones que Dios tiene para nosotros en lugares celestiales en Cristo Jesús, y unir las obras que Cristo preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas con la provisión que Dios tiene para esa buena obra. El éxito del hombre es eso. Es como que se abre todo para usted y para mí. El que verdaderamente está viviendo en Cristo, el que es una nueva criatura en Cristo, aquel que dejó las cosas pasadas atrás y entiende que es una nueva criatura, una nueva creación en Cristo, debería de poder ver claramente un antes y un después de Cristo. Si usted no logra identificar, escuche lo que le digo, si usted no logra identificar un antes de Cristo en su vida y un después de Cristo en su vida, hay algo que no está alineado. Debe de haber un antes y un después. Yo debería de poder, y usted debería de poder, venir a este lugar y con claridad poder decir: este era yo antes de Cristo. 1, 2, 3, 4, 5. Este era el carácter que yo tenía. Yo tenía problemas de rechazo, tenía problemas de ira, tenía problemas de temor, tenía problemas de orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy el carácter de Cristo está en un proceso de perfeccionamiento, porque no podemos pretender haberlo alcanzado todo, pero sí deberíamos de poder identificar claramente la transformación de nuestro carácter. Sí deberíamos de decir: mi familia generacionalmente tenía problemas de divorcio, tenía problemas de maltrato, tenía problemas de abuso, tenía problemas donde no había comunicación, donde no había intercambio de afecto, de abrazos, de palabras, de afirmación. Yo vengo de una línea generacional donde puedo identificar con claridad la disfuncionabilidad. Pero hoy mi casa, mi esposa y yo, mis hijos, hemos creado, con la ayuda del Señor, una atmósfera, una cultura que no era visible antes. Lo puedo ver. Y eso incluye lo material también.
Y cuando hablo de lo material, no estoy hablando de que seamos millonarios. Estoy hablando de que yo podía identificar que antes de caminar con Cristo, mi vida era una vida de mucha escasez, pero escasez extrema. Y hoy yo puedo ver a Dios proveyendo. Yo puedo ver a Dios supliendo de forma sobrenatural. No necesariamente tengo que tener una acumulación de riquezas. No es que tenga que tener en la cuenta de banco dinero para poder sobrevivir 2 años sin que me entre nada. No, no, no. Estoy hablando de vivir por fe. Cada día lo que yo necesito, el Señor lo pone sobre la mesa. Vivo por fe, pastor. Antes vivía estresado, antes vivía afanado, antes vivía preocupado, tenía escasez, pero además de eso vivía afanado, preocupado, frustrado, enojado. Pero hoy no tengo la cuenta llena de dinero. Pero ¿sabe qué? Yo puedo ver a Dios cuidando. Vivo por fe. No tengo casa propia, pero no me falta techo. Es posible que ni siquiera tenga un trabajo fijo, pero cada día el Señor bendice de una manera muy especial mis manos para que pueda llevar el alimento a mi casa. La vida del creyente es fe, pero no sé quién nos hizo creer que no podemos de manera tangible ver la fe manifestada que vivimos. Porque fe es lo invisible. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no. Pero ¿quién nos dijo que esa convicción y esa certeza de lo que no se ve no se manifiesta de forma visible y tangible? Sí se ve, pero en un momento es fe. Hay un momento en que es lo que no se ve, le tenemos que imprimir fe, pero esa fe produce la manifestación de algo tangible y es integral. Porque la Escritura dice: amado, yo deseo que seas prosperado en tu vida debe de reflejar esa prosperidad. Y esto no es un evangelio de prosperidad, es la prosperidad de Dios integral. Amado, amado. Y es lindo escuchar que la prosperidad integral comienza con una palabra que expresa amor. Si usted le dijera a tus hijos: quiero que te vaya bien, ¿en qué pensaría? ¿Cuál es el bienestar de tus hijos? Bueno, aquellos que no creen en Dios piensan de esta manera: le voy a dar una educación para que estudie, para que pueda tener herramientas, para que sea alguien en la vida. Así piensa una persona que no cree en Dios. Y aún muchos que creen en Dios ponen eso por encima. Pero un hijo de Dios que vive una relación con Dios, lo primero que va a decir es: yo quiero que mi hija y yo quiero que mi hijo sea un hombre y una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque alguien que logró experimentar la prosperidad integral de Dios, que vive por fe, sabe que todo lo que tiene, que todo lo que ha alcanzado y que todo lo que puede alcanzar en el futuro está íntimamente relacionado con su relación con Dios. Entonces entiende que el bienestar no viene de un título, porque hay muchas personas con títulos y con doctorados que su vida son tristemente vidas carentes, para decirlo con palabras bonitas. Son carentes de satisfacción, de paz.
de descanso, de gozo. Tienen mucho materialmente, pero no tienen nada de paz. Y yo no quiero sonar como esos que dicen, no, yo prefiero la paz aunque no tenga nada. Mentiroso. Porque todos deberíamos, primero, muchos están mintiendo. Esa es una forma de acomodarse a lo que no has obtenido y no lo querés reconocer, lo disfrazás de espiritualidad, aunque no tenga nada. No, no. Y Dios está diciendo, no, 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 no. Amado, yo deseo que seas prosperado en... Y vos estás rechazando mi prosperidad. Esas personas que dicen, no, yo no quiero nada, yo no le pido nada al Señor, yo solo quiero paz. Eso sería como que mi hija me dijera, papá, yo lo que quiero es paz, pero no importa si no tengo nada más. ¿Saben cómo me sentiría yo como papá? Triste. Diga conmigo, yo quiero ver a mis hijos que prosperen en todas las cosas. Y ahora el Señor dice así, si ustedes siendo malos, ¿o hay alguno bueno entre nosotros? A Jesús le llamaron bueno y dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? No es que Jesús no era bueno. ¿Saben cuál era la pregunta? ¿Bajo qué parámetros me llamas bueno? Por eso el pecado de la humanidad, ¿saben cuál es el pecado? No es que Eva comió de la manzana, porque ni siquiera habla de manzana. El pecado de la humanidad. Y el pecado más sublime en el cual usted y yo caemos. Tal vez no caemos en adulterio. Tal vez no hemos matado a nadie. Tal vez no hemos defraudado y robado. Pero ¿cuántas veces nosotros llamamos a algo bueno desde nuestro propio criterio? Y esto es ofensivo para el mundo, lo que voy a decir. Le ofende al mundo esto. Nadie tiene autoridad para definir algo como bueno o malo más que Dios. Y el pecado de Adán y Eva y el pecado que está cometiendo la humanidad hoy es atribuirse el llamar a algo bueno y a algo malo. Ese es el gran pecado con que estamos lidiando hoy, la humanidad. Ese es el problema más grande que tenemos, que hoy en día hay una ola, hay un movimiento por todos lados, en las noticias, en YouTube, en todos lados hay una ola de paneles que se están sentando a discutir temas relevantes para la humanidad. Son relevantes para la humanidad. Sí son temas relevantes, hermanos. Se está debatiendo acerca de la familia. No están debatiendo acerca de la salud en este momento como tema prioritario. La agenda en este momento a nivel mundial es un asunto de familia. Está entre las prioridades de las prioridades. Y se están sentando a determinar el rumbo de la familia. Y mi pregunta es, ¿desde dónde? El pecado grave de la humanidad es atribuirse el conocimiento del bien y del mal que no le corresponde. A mí no me corresponde. Arsenio Herrera no le corresponde ni a usted ni a nadie el definir lo que es bueno y malo. Ahora, la arrogancia del hombre, y hablo de hombres que se llaman hombres de Dios, y estoy hablando de hombres que niegan la existencia de Dios.
tanto uno como el otro se están abrogando por su propia autoproclamación. ¿Cómo sería, doctor? Por su propia autodeterminación, en su propia autoría, en su propia autosuficiencia, como usted quiera llamarle. Ellos están diciendo: yo tengo autoridad para llamar a eso bueno o malo desde mis propios razonamientos, desde mi propia conveniencia, desde mis propios argumentos, desde mi perspectiva. Ese es el pecado de la humanidad. Y Romanos 1 dice: no tomaron en cuenta a Dios. Habiendo conocido a Dios, no tomaron en cuenta a Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a quién, aprueban y desaprueban a Dios. Cuestionan la palabra de Dios porque no les parece justo, no les parece correcto. Con que Dios dijo, esa palabra sigue resonando y sigue resonando y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y todavía llega a tus oídos y llega a tu mente y quiere establecerse en tu corazón. Hay mucha gente aquí que está siendo invadida, está siendo asediada por filosofías huecas de humana sabiduría, y en algunas ocasiones aún de predicaciones que no están alineadas con la palabra de Dios. Y no lo digo desde una posición de perfección, porque yo mismo en el pasado he dicho cosas que no debí decir, pero que gracias a la misericordia del Señor, Él nos va perfeccionando día con día. Amén. Tenemos que ser humildes para reconocer cuando nos equivocamos, cuando estábamos mirando algo mal, y pedir perdón públicamente si es necesario. Esa es la gran responsabilidad que tienen aquellos que hablan y que se sientan en paneles y hablan, porque los que hablan siempre habrá alguien que escuche. Y la Biblia dice: es peligroso que un ciego te guíe, porque cuando un ciego guía a otro ciego, ¿qué ocurre? Los dos se van en el hoyo. Con que Dios dijo. Usted sabe que usted sigue escuchando eso todo el tiempo, de forma implícita y explícita. Y lo más peligroso hoy en día es que el diablo está enviando mensajes subliminales que para muchos son imperceptibles. Por eso es que la Escritura habla de la gente madura y dice: la gente madura tienen desarrollados los sentidos, tienen desarrollado el discernimiento del bien y del mal. Por eso es urgente que la iglesia desarrolle los sentidos espirituales, porque si no desarrollamos los sentidos espirituales, la astucia del diablo está alcanzando sus niveles más altos, no porque él esté teniendo más sabiduría, sino porque hoy hay una mayor manifestación de las tinieblas. Y conocen el razonamiento del ser humano y están jugando con las emociones del ser humano y están jugando con la mente del ser humano. Pueden manipular las masas, saben manipular las masas. Muchas de las cosas que hoy nosotros no entendemos tienen un fondo de manipulación de masas y no lo saben. Están llevando a la humanidad
al matadero, hay estudios de cómo manipular las masas, las emociones. Y por eso es que hoy alguien te puede decir en tu cara: esa es tu verdad, esta es mi verdad, respeta mi verdad, yo respeto la tuya. Y se perdió totalmente. Entonces ahora viene el hombre y dice Dios, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en otras palabras, dígame si no estamos viviendo estos tiempos que esta escritura dice. Hoy la gente dice: no, eso no me parece de Dios. Hoy, como nunca se ha perdido el temor de Dios, porque todavía cuando usted y yo éramos pequeños, hay algunas cosas que aunque nuestros padres no eran practicantes de una religión siquiera, hay algunas cosas que no se decían. Yo recuerdo que yo le pregunté a mi mamá una vez: ¿quién creó a Dios? Y mi mamá me dijo: no pregunte eso. Y yo: ay. Una mala enseñanza, pero de alguna forma había, entre comillas, un temor, pues, pero no es el temor reverente a Dios, pero hoy cualquier cosa se dice. Y ahora cuestionamos a Dios, y lo cuestionamos dentro de la iglesia. Porque es muy fácil hablar del mundo, pero hay mucha gente dentro de la iglesia que si uno le dice tiene que perdonar a su hermano, lleva 20 años, ha sido bautizado, ha tomado 50 Santas Cenas, ha ido a 60 congresos de matrimonio, a 70 de escuela para padres, a 20 cursos de escuela de nuevos creyentes, a 70 escuelas de obreros, tiene diploma de aquí, de allá, es considerado un doctor en divinidad, y aún así te dice: ¿y por qué tengo que perdonar? Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Dice: y como ellos no aprobaron tener en qué. Diga conmigo: no les interesa lo que Dios piensa. Cuando usted está frente a alguien que no le interesa lo que Dios piensa, usted no tiene nada que hablar ni nada que hacer. Una de las experiencias evangelísticas más vergonzosas que yo tuve fue en una ocasión que me senté con una persona y quise predicarle de Dios. Y mientras yo le decía esto, me decía literalmente esto: y de repente le decía otra cosa y solo me decía y le decía otra cosa y me decía y. Sinceramente, a la tercera vez que me dijo y, yo dije: ¿cómo me salgo de aquí? Avergonzado. ¿Sabe cuál era la vergüenza que tenía? Que a pesar de que tenía todos los argumentos, mis argumentos eran derribados con una simple palabra: ¿y? ¿Qué clase de poder tiene el y? Cuando alguien te venga a decir: mira, ahora no sé qué, así le deberíamos decir yo: vos sos un fanático, y en iglesia te lavan el cerebro, y vos sos un tonto que diezmás, y pues sos un tonto, y vos crees en el cielo. Sí, creo en el cielo. Qué ridículo. Y entonces dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces ¿qué es lo que hizo Dios? Los entregó. ¿Por qué usted va a retener algo que a usted no le pertenece? Si usted retiene algo que a usted no le pertenece, usted es un ladrón. Cristo nos compró a precio de sangre, pero nosotros tenemos que aceptar el sacrificio. Amén. Usted tiene libertad. Usted tiene algo sagrado que Dios le entregó, y que es lo más sagrado que Dios le ha entregado después de Cristo. Se llama libre albedrío. En otras palabras, usted es el dueño de su destino.
no tu esposo, no tu esposa, no tus hijos. Cada quien es el dueño de su destino. Y solo hay dos caminos. Uno con Dios y uno sin Dios. No hay intermedio. Y el Señor, a los que no lo toman en cuenta, dice que Dios siempre se te va a presentar. O sea, estamos de frente. Dios siempre no importa cuánto usted se esconda. Una de las cosas que tiene la iglesia como responsabilidad de evangelismo es esta: que seas un instrumento para que alguien que no conoce a Dios tenga un encuentro con Dios. Dios te va a usar en tu vida cotidiana para que alguien tenga un encuentro con Él. Usted y yo deberíamos de caminar con esa expectativa y con ese entendimiento. Por eso es que nosotros somos instrumentos de justicia. Justicia no es que vamos a andar nosotros castigando al malo y premiando al bueno. No. Instrumentos de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la justicia de Dios. Y los instrumentos de justicia son los instrumentos de la justicia de Dios. Entonces, cuando Dios dice, quiero que sean un instrumento de justicia, lo que está diciendo es mi justicia siendo revelada, mostrada, presentada a través tuyo. Somos instrumentos de justicia. Pero hay gente que rechaza eso y hay otros que dicen que sí, pero en el camino llegan a un punto que dejan de tomar en cuenta a Dios. Y entonces el Señor lo que hace es esto. Porque mire, la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Y la amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad con Dios. Entonces, si usted está en medio, si usted representa al mundo y yo representar a Dios, eso es lo bueno de estar predicando y tener el micrófono, uno escoge lo mejor. Si usted representa al mundo y yo represento a Dios, y no me tomas en cuenta, no te estoy diciendo que pelees, que no me tomas en cuenta. O sea, sabe que, mire, me tomas en cuenta ¿dónde? Mire lo que dice ahí. Dios los entregó ¿a qué cosa? Mira cómo es. Vos no me aprobás a mí que soy Dios. Pero el hecho de que vos no me aprobes a mí no quiere decir que vos estás bien. Tenés un problema mental. Estás loco. Es un problema mental. Es un problema mental. Sí, es mental. Entonces Dios los entrega a la locura. A nosotros nos llaman locos, pero en realidad los locos son los que no creen en Cristo. Porque los cielos cuentan, pero los locos no lo ven. Y no quiero ser ofensivo, no es esa mi intención. Es solo que el hombre está quebrándose la cabeza cómo demostrar que Dios no existe. ¿Y saben por qué el hombre se preocupa tanto por demostrar que Dios no existe? Porque intrínsecamente dentro de ellos saben que hay algo que nos trasciende. ¿Usted imagina qué vida tan triste dedicarla a probar algo que no crees que existe? ¡Eso es locura! O sea, ese hombre ha dedicado su vida a probar que no existe lo que no cree. Esa es la locura. ¿Cómo yo voy a invertir mi vida en probar que algo que no creo que existe no existe? Está loco.
Cuando te vas por ese camino, cuando te vas por ese camino de no tomar en cuenta a Dios y desaprobar a Dios, Dios te entrega. Porque lo más sagrado que Él te ha dado es el libre albedrío. En pequeñas cosas que dejamos de tomar en cuenta a Dios, nuestra vida está supuesta a ser regida por lo que Dios llama bueno. Si hay algo que debe de consumirnos a nosotros es saber lo que Dios llama bueno, porque cuando nosotros estamos tratando de investigar, inquirir, dedicar energía, esfuerzo a ver qué es lo que Dios llama bueno, yo lo que estoy haciendo es tratar de vivir una vida que sea agradable a Dios. Y cada vez que yo tomo un área de mi vida y no tomo en cuenta a Dios, y hay personas que están segregados, están dispersos, están divididos. Hay algunos que son cristianos en unas áreas y totalmente ateos en otra. Porque hay algunos lugares que nos hemos reservado y no hemos permitido que Dios entre a ser parte de nuestra vida en esa área específica. La hemos reservado para nosotros. Y hemos escogido, aquí sí tomo en cuenta a Dios, aquí yo no tomo en cuenta a Dios, aquí más o menos, aquí por apariencia. Y estamos dispersos en nuestra mente. Y el Señor sigue diciendo, amado, yo deseo que seas prosperado pero hay cosas que no termino de prosperar. Esas cosas que no terminas de prosperar son esas cosas en las que todavía no has tomado en cuenta a Dios. Y el peligro es que tu mente entre en un estado de reprobación. Es una incoherencia porque no están tomando en cuenta a Dios ni en su finanza, ni en sus emociones, ni en su salud mental. No están tomando en cuenta a Dios en su matrimonio, no están tomándolo en cuenta en nada. Pero queremos prosperar y el evangelio se vuelve improductivo e inefectivo en aquella tierra que no toma en cuenta a Dios. Un hombre salió a sembrar y encontró una tierra pedregosa. Y ese hombre salió a sembrar y había una tierra que la semilla fue sembrada entre espinos. Y ese hombre fue a sembrar y sembró en una tierra buena. Y dentro de la tierra buena hay diferentes niveles de productividad. Hay tierra que da el 30, hay tierra que da el 60 y hay tierra que da el 100. Prosperidad. Prosperidad, prosperidad integral. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y mi semilla es buena. El problema no es la semilla, el problema es la tierra. Por eso es que dice, vino el malo y robó la semilla. Porque lo más poderoso que Dios nos da es su palabra. Y lo que está detrás, el enemigo es detrás de la palabra. Y el diablo no quiere que la palabra sea sembrada en tu corazón. Y el diablo no quiere que la palabra produzca frutos al 30, al 60 y al 100 por uno en tu vida. Y por eso va a meter espino, va a meter piedra, va a meter cizaña, va a meter amargura, va a meter rechazo, va a meter miedo. Va a meter competencia, envidia, celo, contienda. Va a hacer todo lo que pueda hacer para que tu corazón no sea fértil. Y aunque el Padre sigue diciendo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, el diablo dice, ¿cómo detengo la palabra que Dios está soltando sobre el corazón de sus hijos? La única forma que me la puedo robar no es dañando la palabra, porque el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. La única forma que puedo hacer algo es si daño la tierra.
Voy a trabajar en la tierra. Voy a trabajar en la tierra para que la tierra sea árida, para que la tierra sea seca, para que sea desértica. Quiero llevarlos a un estado de la mente en el cual Dios los repruebe. Quiero llevarlos a un estado del corazón y de la mente en el cual Dios los entregue. Que no le quede más opción que soltarlo, porque Él está sujeto a su palabra y Él no va a obligar a nadie a hacer lo que no quieran hacer. Y el diablo está como el acusador de los hermanos, de día y de noche, acusándonos delante del Padre, hasta que llegue en un punto donde diga: o lo sueltas o tú eres infiel a tu palabra. Y Dios, siendo todopoderoso, Él está sujeto a su palabra. Él no puede mentir. Él mismo se sujeta a su palabra. Y si no me tomas en cuenta, no me queda otra opción que entregarte. Ya no eres mío, ahora eres del mundo. ¿Sabe dónde comienzan los que se van al mundo? ¿Sabe dónde comienza el proceso de aquellos que se apartan de los caminos del Señor y regresan a su vida antigua y aún a hacer cosas peores? ¿Sabe dónde comienza? En un estado de corrupción, de tinieblas en los pensamientos acerca de Dios. Y el diablo feliz porque tu prosperidad, cuando lo entendemos, escuche: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Yo deseo que tu alma esté próspera. ¿Cómo es un alma próspera? ¿Se ha preguntado cómo es un alma próspera? Si en el alma está el intelecto, en el alma están las emociones y la voluntad. ¿Cómo es un alma próspera? ¿Qué grado de prosperidad tiene tu alma? ¿Sabe lo que significa esa palabra en el original? Próspera es un poco mejor cada día. O sea que cuando está diciendo que prospere tu alma, yo quiero que estés un poco mejor cada día en tu intelecto, un poco mejor cada día en tus emociones y un poco mejor cada día en las decisiones que tomas. Que tengas salud. Yo quiero que tu cuerpo esté más saludable, aun cuando se deteriora por la vejez. Hay algunas cosas que usted y yo, cuando entendemos el diseño de Dios para el cuerpo, nuestro cuerpo puede estar más saludable, aún en medio del envejecimiento. Usted puede estar cumpliendo años y estar más saludable hoy que hace 5 años. Y eso yo lo he visto en la iglesia. Porque es una prosperidad que el Señor quiere que estés un poquito mejor cada día. Pero quiere que estés un poquito mejor en tu mente. Porque el hombre natural tiene una mente que cuando se aferra a las cosas naturales y deja la palabra de Dios, que se requiere ponerle fe, entonces entra en un estado de reprobación. Hay un proceso de deterioro, de corrupción de la mente, pero también hay un proceso opuesto, que es el proceso de prosperidad, donde vamos creciendo un poco más cada día y vamos conociendo la mente de Cristo y nos vamos alineando a la mente de Cristo y vemos desde la mente de Cristo, decidimos desde la mente de Cristo, accionamos desde la mente de Cristo, porque estamos siendo, por el contrario, a ser reprobados, aprobados. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que, para hacer cosas que para hacer cosas que Dios sigue siendo Dios. ¿Quién nos dijo que nuestro daño, nuestra destrucción, nuestro sufrimiento le provoca algo negativo a Dios? Dios sigue siendo Dios. A los que no nos conviene es a nosotros.
A veces no hemos entendido esto porque pareciera el mundo vendió esta idea. Si Dios es bueno, ¿por qué te dio la vista y ahora te dice que no veas? Toca pero no desees. Y comienzan a criticar todo ese asunto desde la perspectiva de Dios. Dios es Dios, Dios es Dios. Él subsiste por Él mismo. Él no nos necesita para nada, nosotros no necesitan nada. Él está sentado en su trono. Él subsiste por Él mismo. Por Él y para Él fueron creadas. Pero hay cosas que a ti no te convienen. A mí no me convienen. ¿Y qué cosa, verdad? Porque tenemos que ser lo suficientemente maduros para saber que todo se trata de Dios. Pero cuando entendemos que todo se trata de Dios, también entendemos que hay algo que Dios quiere hacer conmigo. Y que cuando yo hago las cosas que son agradables a Dios, los planes de Dios conmigo se llevan a cabo. Pero para mí es conveniente. Me conviene. Te conviene. Es conveniente. La locura y la mentira del diablo es que esta gente que no toma en cuenta a Dios llegan a creer que son dueños de su destino, que no necesitan de Dios. Por eso es que hoy la frase Dios está muerto está pegando más que nunca en continentes como el europeo. Para muchos ya el debate de Dios no existe en Europa. Para muchos ya murió. Sus padres lo engendraron con una mentalidad de Dios está muerto. Y ellos crecieron ahí y ya ni siquiera se meten a ese debate. ¿Por qué? Porque nacieron y fueron enseñados que Dios no existe. Y ahora ellos ni siquiera se hacen la pregunta de que si Dios existe, que si Dios existe, que si Dios no existe. No debaten, no. Ellos ya fueron entregados a una mente. Tienen una mente reprobada. Ahora yo quisiera decir que este mensaje que estoy hablando hoy es para los incrédulos. No, no, no. Entre nosotros hay cosas que nuestra mente puede estar con paradigmas establecidos de cosas que son reprobadas delante de Dios. Cuando nosotros tenemos una mente reprobada, terminamos haciendo cosas que no nos convienen. ¿A qué se refiere? Te terminas divorciando y el divorcio, vaya y estudie, busque las estadísticas y encuéntreme un beneficio del divorcio. ¿Sabe lo que significa atestado? O sea, como entregaron su mente a una mente reprobada, comenzaron a acumular cosas y acumular cosas y acumular cosas que llegaron a estar atestados. O sea, se les derrama. ¿Qué se les derrama? Ustedes me han escuchado decir esto. Escuche, usted y yo somos capaces, si nos entregamos, a hacer las cosas más atroces. Ningún asesino en serie comenzó siendo asesino en serie. Ninguno. Fue un proceso de perversión. Hay algunos procesos que comienzan desde pequeño. Cuando no corriges a tu hijo y se convierte en un abusador de los otros, físico, verbal. Cuando tu hijo se roba el juguete de un amiguito, cuando está en la casa de alguien más y tú no lo corriges, y cuando lo ves en la casa y te dice, y ese me lo traje es de Pablo, el hijo de Johnson. Y yo le digo, bueno, ese es tu regalo de Navidad, hijo. Cuando los padres permiten que los hijos hagan esas cosas, están educando a un potencial criminal. Pastor, qué duro lo que está diciendo. Es un proceso.
estás criando a un ladrón. No lo ves, no lo entiendes, porque tu mente está reprobada y actúas como no conviene, ni a ti ni a tu hijo. Y comenzamos a ver toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidio, de contienda, engaños y malignidad. ¿De dónde viene la maldad? Aquellos que preguntan si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Porque no tuvieron en cuenta a Dios. Pero hay un deterioro moral. Y por eso los incrementos de la violencia, los incrementos de las muertes, los incrementos de la injusticia, por eso el incremento de la maldad a nivel mundial. ¿Y cómo nos protegemos, pastor? Tome en cuenta a Dios en su casa. Decida que su casa sea un lugar donde se toma en cuenta a Dios. Cuando tu hijo te pregunte algo, toma en cuenta a Dios. Cuando tu hijo cuestione algo, toma en cuenta a Dios. Cuando tu hijo pida algo, toma en cuenta a Dios. Cuando vayas a decidir algo, toma en cuenta a Dios. Y por el contrario, en ir en corrupción, irás en una dirección de luz, de claridad. Donde si en este lugar, por no tomar en cuenta a Dios, incrementa la injusticia, donde tú vayas habrá justicia. Si por no tomar en cuenta a Dios hay fornicación, tú entiendes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y lo consagras para Él. Y entendemos que el único lugar donde el sexo es permitido es en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Todo fuera de eso es un antidiseño de Dios. Y que tus hijos lo oigan, porque afuera le van a decir lo contrario. Por eso hoy muchos, unión de hecho estable. No necesitas casarte. Mire cómo es el diablo de cochino. Por un lado dice no necesitas casarte, pero ahora dice queremos que nos reconozcan el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Entonces, ¿qué quieren? ¿Es el matrimonio una institución de parte de Dios? O ahora no, pero sí. ¿Cómo es? una perversión. Es ilógico. Eso es lo que quiero que entiendan cuando dice Dios los entregó a una mente reprobada. Es que ni siquiera el mundo se pone de acuerdo para hacer lo malo. Por un lado la familia no sirve, pero cuando conviene sí sirve. Y entonces, ¿cuál es? No tratemos de descifrarlo, porque es la locura del mundo. Lo que el Señor quiere es que sus hijos no vayan por ese desenfreno. Y esa es la decisión que usted y yo vamos a tener que tomar. Y vendrán días que tomar esas decisiones que hoy son simples puede ser que nos lleguen a costar la persecución, la cárcel y aún la muerte. Porque hay muchas cosas que hoy se le llama lenguaje de odio, pero dicen que los cristianos son dignos de ser perseguidos y eso no es odio. Es la locura. Y usted y yo no peleemos en cambiar el mundo. Dios no nos mandó a cambiar el mundo. Dios nos mandó a predicar el evangelio a todo el mundo. Es muy diferente a querer cambiar el mundo a predicar el evangelio a todo el mundo. No es lo mismo. No invirtamos en cambiar el mundo porque hay un sistema. No, nosotros invirtamos en predicarle el evangelio a los que están en el mundo. Pero sobre todas las cosas, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Contiendas, engaños, malignidad. Déjame solo termino de leer esto. Murmuradores, detractores. Cuando usted lee esto pareciera un Dios que esté enojado. No es un Dios enojado, es un Dios que dice suelto. Y como lo suelto, la maldad. ¿Saben qué es el mal? ¿Saben qué es el mal? Cuando alguien te pregunte, ¿y qué es la maldad? Dígale, sencillo,
la ausencia de Dios. La próxima vez que alguien te pregunte por qué hay tanta maldad, si Dios es bueno, Porque donde está Dios está lo bueno, y donde no está Dios no hay nada bueno. De todo lugar que saquen a Dios no sale nada bueno. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y usted dice, aborrecedores de Dios. ¿A cuánta gente ha escuchado hablar a usted con odio de Dios? Explíqueme a alguien eso. ¿Por qué alguien puede odiar a Dios? ¿Por qué la hazaña contra los cristianos y contra el cristianismo? En esta semana están secuestrando a los misioneros en Haití. Los tienen secuestrados. Con ninguna otra religión se ensañan tanto que contra los cristianos. ¿Por qué? Eso es. No se asuste. Eso es solo la evidencia. Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzga a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí ya está hablándole a la iglesia. Porque imagínense yo hablando esto hacia afuera y viviendo lo mismo. ¿O piensas tú, Arsenio Herrera, que cuando hablas esto puedes juzgar a los que hacen esas cosas y tú hacer lo mismo y pensar que escaparás? ¿O piensas tú, Arsenio Herrera, o piensas tú, Johnson Lainez, que tú que juzgas a los que hacen eso y tú haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Y tú, Pancho Villa, siguiente versículo. O menosprecias las riquezas de su benignidad. Escuche qué listo esto. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia. Dios es paciente con usted y conmigo. Las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía. ¿A dónde? ¿A dónde nos guía su benignidad? ¿A dónde nos guía su paciencia? La paciencia nunca fue para establecerte a que hagas lo malo. La paciencia y la benignidad es para llevarte a que cambies de dirección. Ese es el grave error de algunas personas que están viviendo en pecado y creen que como no ha pasado nada, hay algunas personas que viven en pecado, abiertos con otras mujeres. Hay algunas personas que tienen relaciones fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Hay algunas personas que puedan estar teniendo relaciones antinatura. Y hoy muchos de ellos dicen, no, pero yo tengo mi relación con Dios, Dios me conoce. Y no entiende que la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad no es que está ignorando lo que tú estás haciendo, no es que no le complazca, lo que pasa es que Él está diciendo, mi benignidad lo que está haciendo es tratando de guiarte a cambiar de dirección.
al arrepentimiento. Después de la descripción que hace Dios de ese hombre impetuoso, soberbio, y todas las cosas que dice, injusto, fornicario, después de todo eso que menciona, dice Dios, pero yo soy rico en benignidad. Contra esos impetuosos, contra esos soberbios, contra esos vanagloriosos, contra esos defraudadores, contra esos homicidas, contra esos fornicarios, contra esos adúlteros, contra esos, yo soy rico en benignidad. Yo soy rico en misericordia. Yo soy rico en bondad, pero no malinterpreten. Porque mi bondad, mi benignidad no es para aprobar al que hace lo malo, sino para darte oportunidad de que esa bondad mía te lleve al arrepentimiento. ¿Sabe qué es arrepentimiento? No es sentirse mal. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que es desagradable a Dios y hacer lo que es agradable a Dios. Una persona arrepentida es aquella que deja de hacer, no es la que pasa al altar y llora. Un arrepentido es el que pasa al altar, confiesa su pecado y cuando sale de aquí decide no seguirlo haciendo y el Espíritu Santo le ayuda. Esa es la misericordia de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón, está entendiendo que no se trata de otra cosa que no sea tu corazón. Está entendiendo que esto no es contestación de grupo, no es el pollito intelectual. Tu dureza de corazón, no importa lo que yo diga, no importa lo que yo diga, cuánta verdad diga o cuánto el Espíritu Santo te compunja y te corrija, porque el Espíritu Santo está para convencernos de justicia, de pecado y de juicio. No importa cuánto el Espíritu Santo haga, si tú decides endurecerte en tu corazón, no se arrepentirá primero, sino atesorarás para ti mismo. ¿Qué cosa? Atesorarás para ti mismo ira. ¿Quién atesora para él mismo? Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que nadie se perdiera. Nadie. ¿Saben cuántos Dios quería que se perdieran? Nadie. Pero tú atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio. ¿Cómo es el juicio? ¿Cómo es el juicio? ¿Sabe por qué va a ser justo? Porque cuando nos presentemos y el diablo diga, hicieron toda esta lista de maldad, fueron malos, Jesús va a decir, sí, pero yo pagué por eso. La justicia es que Cristo dio la vida por nosotros. Y el que la recibe, recibe la vida. La vida eterna. Qué interesante. Porque dice que la paga del pecado es, más la dádiva de Dios es. La paga del pecado es, más la dádiva de Dios es. Entonces nos está diciendo que nosotros estando muertos, ¿qué era lo que merecíamos? Muerte. La paga es muerte. Pero aquí dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus. ¿Sirven las obras o no? Sí, no. No, ¿por qué? Porque no somos salvos por obra, sino por gracia. Pero el que rechaza la gracia vive por las obras. Y el hombre por sí mismo no puede ser bueno ni ganarse el cielo. El que rechaza a Cristo está diciendo, júzguenme por mis obras, no por la obra de Cristo. Y por sus obras se le pagará. Qué lindo es que tenemos a Cristo, amén. Por gracia somos salvos, no de obras, para que nadie se gloríe delante de su presencia.